De acuerdo al tema del día de hoy, primero voy a presentar un pequeño briefing. Tengo una experiencia de más de 30 años en el ámbito marítimo y mi especialidad sobre todo se ha basado en la evaluación de riesgos de investigación de accidentes, que trabajaba en una empresa de buques tanqueros a nivel internacional, en donde se hacía bastante el análisis de estos temas. Entonces, el propósito de este conversatorio del día de hoy es compartir conocimientos y experiencias sobre la prevención de accidentes e incidentes en el ámbito marítimo. Comprendiendo que la seguridad no es un producto al azar, sino el cumplimiento de normas, la gestión adecuada de riesgos y sobre todo el aprendizaje permanente derivado de los eventos ocurridos, en este caso los accidentes, ¿no? Para prevenir los accidentes de una manera efectiva, es fundamental conocer el marco regulatorio que rige la investigación de los siniestros o accidentes marítimos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. La correcta investigación de un accidente o incidente permite identificar sus causas, establecer las medidas correctivas y evitar que situaciones similares nos vuelvan a repetir. ¿Qué quiero decir con esto yo? Que cuando nosotros hacemos la investigación, las acciones correctivas tienen que ser tan eficientes que no vuelva a ocurrir un accidente por la misma situación. Eh, entonces, las acciones correctivas que se implementan tienen que ser de una manera tal que las personas que hicieron la investigación no les vuelva a suceder que haya otro accidente por la misma causa. Es lo peor que le puede pasar a un técnico. Entonces, durante esta jornada, nosotros vamos a abordar en primer lugar los instrumentos y convenios internacionales aplicados por la Organización Marítima Internacional, en este caso la OMI, en materia de siniestros y accidentes marítimos. Posteriormente revisaremos el marco regulatorio internacional que sustenta estas investigaciones. Y también vamos a analizar cómo la OMI ha implementado estos procesos de investigación mediante un código para la investigación de siniestros marítimos. Cuando hablamos de un código para la investigación de accidentes marítimos, quiere decir que la Organización Marítima Internacional ha implementado un código de cumplimiento obligatorio para todos los países que son parte de la OMI o países signatarios de los convenios. Más adelante vamos a ir avanzando, a ir hablando un poquito de esto. Además de esto, vamos a abordar un tema que nos interesa a todos, que es la normativa nacional vigente, particularmente la Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial en los Espacios Acuáticos, que la conocemos nosotros más comúnmente como la LONCEA. Muchos deben haberla manejado ya esta. Vamos a hablar un poco solamente de lo relacionado con los siniestros marítimos. Finalmente, vamos a analizar las responsabilidades que se pueden derivar de un accidente, considerando el papel de armadores, capitanes y tripulaciones de los buques y también los actores o demás actores involucrados en la operación de los buques, que pueden ser autoridades, sociedades clasificadoras, agencias, etcétera. Entonces, esperamos que este espacio de diálogo y aprendizaje contribuya a fortalecer la cultura de seguridad. Es lo que buscamos nosotros con estos conversatorios. Hacer una cultura de seguridad y que las cosas las hagamos no porque nos impongan, sino porque nosotros tenemos que salvaguardar el primera prioridad de la OMI, la vida humana en el mar, preservar el medio ambiente marítimo y proteger la propiedad. Entonces, vamos a ir avanzando para hacerlo de una forma más ordenada. He preparado una pequeña presentación para hablar de los 5 temas que les acabo de mencionar. Entonces, les voy a compartir en pantalla una pequeña presentación. Vamos a ir conversando. Al final, voy a dar un espacio para preguntas y ejemplos. Déjenme ver si puedo compartirles.
Listo. Entonces, el día de hoy, el tema que nosotros hemos preparado es prevención de accidentes marítimos. A ver, esperemos que esto está un poco lento. Ahí ya. Listo. Entonces, el primer tema que nosotros vamos a hablar, como les había dicho, es los instrumentos de la OMI aplicables en materia de siniestros marítimos. La OMI basó su marco legal basado en tres convenios internacionales que son de cumplimiento obligatorio. Voy a explicar un poquito cómo entra este código de investigación de incidentes, accidentes o siniestros marítimos, como se le llama en el argot marítimo. Primero el SOLAS. El SOLAS es el primer convenio internacional que es para salvaguardar la vida humana en el mar. El SOLAS, dentro de su capítulo 1, disposiciones generales, la regla 21, que habla de bajas. ¿Qué exige esta regla 21? Esta regla 21 exige que toda administración debe comprometerse, que sí que es obligatorio, a llevar a cabo una investigación de cualquier siniestro que se produzca dentro de sus aguas territoriales y de sus buques sujetos a las condiciones o disposiciones del presente convenio, en este caso el SOLAS. Recordemos que Ecuador es signatario del convenio SOLAS. Por ende, por medio del capítulo 1, regla 21, y ya le obliga al gobierno de Ecuador, por medio de la autoridad marítima, a llevar a cabo una investigación cuando hay un accidente o un siniestro. La- También dice que todo gobierno contratante, Ecuador es un gobierno contratante, se compromete a facilitar a la organización información pertinente sobre los resultados de tales investigaciones. En ningún informe o recomendación que solicita la organización, en este caso la OMI, se deberá revelar identidad, nacionalidad de los buques, ni se atribuirá o se implicará responsabilidad ni al buque ni a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que SOLAS también solicita a las administraciones, en este caso a los países, que hagan la investigación y que la investigación sea reportada a la ONU, sin nombres de buques, sin sanciones, digámoslo así, ni de ámbito administrativo ni legal. ¿Por qué solicita esto la OMI por medio de SOLAS? Simplemente es para que esta investigación pueda aportar a revisar las reglas de los convenios. En este caso, el Comité Marítimo de Seguridad de la OMI analiza el informe, hace su investigación y si amerita cambiar o enmendar una regla o un convenio, lo hace. Solamente se amerita. Por eso es conveniente que estos informes se sociabilicen, digámoslo así, entre las partes. En este caso, países con la OMI. El capítulo 11.1, medidas especiales para incrementar la seguridad marítima. También dice que hay que tener en cuenta que cada administración que va a llevar estas investigaciones debe implementar o complementar con normas internacionales y prácticas recomendadas para la investigación. Por medio de este capítulo 11.1 es lo que SOLAS lo hace obligatorio a cumplir el código o digámoslo, sí, el código de normas internacionales y prácticas para la investigación de siniestros o accidentes marítimos. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque por medio del capítulo 11.1, de las medidas especiales, nosotros, la OMI lo que intenta es estandarizar la investigación, que tenga los mismos puntos, siga los mismos pasos. Ya vamos a ver más adelante cuáles son esos pasos y cómo es que una administración o una empresa puede hacer su investigación alineándose a una misma metodología. El otro instrumento que utiliza la OMI para hacerlo obligatorio es el MARPOL. El MARPOL, por medio del artículo 8, ¿no es cierto?, exige que los informes que intervengan accidentes en donde estén sustancias perjudiciales
se debe cumplir con lo siguiente: la notificación de un incidente que se debe efectuar sin demora, sea por un funcionario o un organismo aprobado, y que todos estos trámites de incidentes sean hechos de una manera eficiente y no retardando. ¿Por qué exige esto Marpol por medio de la OMI? Porque un siniestro, supongamos un siniestro de un derrame, si no se emite el informe inmediatamente, este derrame va a ir tomando cuerpo y va a ir contaminando mayor área del mar, digámoslo así. Entonces debe ser informado inmediatamente para que las instituciones encargadas de controlar el derrame en el mar puedan activar sus medios o sus dispositivos de control de derrame. También dice que cada parte del convenio, en la parte 2 dice que debe tomar las disposiciones necesarias para que un organismo apropiado reciba y tramite todos los informes de accidentes o incidentes. ¿Cuál sería el organismo apropiado en el Ecuador? En este caso, la Armada por medio de la DIRNEA y por medio de sus capitanías, dependiendo de dónde haya sido el siniestro. También dice que se debe notificar a la organización los detalles completos de tales disposiciones para su difusión y las demás partes de los Estados miembros de la organización. ¿Qué es lo que solicita aquí la OMI? Lo mismo que hablamos hace un rato, ¿no? Que sociabilicemos estos informes, que nosotros enviemos a la OMI para que sean publicados. Antes de que me pregunten, me van a decir, ¿dónde encuentro yo estos informes de accidentes? Cuando hay la buena práctica de las administraciones de enviar a la OMI los informes, estos informes son analizados y son publicados en la OMI. Hay una parte en la página de la OMI que es la página de GISIS, es GISIS. Ahí ustedes entran, tienen que suscribirse a la OMI y ahí van a encontrar todos los informes que distintas administraciones han enviado a la OMI para que sean de mejora, no para hacer ningún comentario adverso, sino promover la seguridad. También dice que cada convenio se compromete a dar instrucciones a sus buques y también habla de las aeronaves, porque en el mar también tenemos aeronaves, de los helicópteros de los pesqueros, los helicópteros que rescatan a personas que están enfermas o accidentadas. Dice que se debe dar la facilidad a las autoridades para que por sí solo sea oportuno puedan hacer la investigación. Uno de estos es el Port State Control. Entonces, por medio de esto, el Port State Control o los delegados de las administraciones pueden subir al barco y pueden hacer la investigación y pedir información. Esto es parte del convenio, el convenio Marpol. En el artículo 12 de siniestros dice que cada administración se debe comprometer en llevar una investigación. Es recurrente, bien, solas dice lo mismo. Entonces, acá por medio de Marpol, en caso de un derrame, sea de cualquier sustancia que sea contaminante al mar, pide que la administración debe realizar la investigación, cualquiera sea el buque o el sujeto dentro de su área o administración. Y el último que tenemos es las líneas de carga. La línea de carga en su artículo 23 también habla de los siniestros y habla nuevamente que cada administración se compromete en hacer la investigación y que dispondrá disposiciones y las investigaciones para ayudar a determinar cuáles fueron los causales y que estos puedan ser también reportados a la ONU. Y también dice que todo gobierno contratante se compromete a facilitar a la organización las informaciones pertinentes sobre los resultados de tales investigaciones. Y también lo vuelvo a recalcar en los tres, que estas investigaciones que van a servir como buena práctica para mejorar las reglas, los convenios, tienen que ir, acuérdense, sin nombre del buque, sin nombre de la administración, deben ir sin nombre de personas y mucho menos sanciones administrativas o que sean de orden legal. Entonces, tenemos claros, ¿no? Los instrumentos que aplicó la OMI en materia de siniestros para ser obligatorios fueron tres convenios: convenio SOLAS, convenio Marpol y convenio de líneas de carga.
Si ustedes piensan un poquito y se preguntan por qué los tres convenios, están alineados solas prevenir o salvaguardar la vida humana en el mar. Marpol, prevenir la contaminación al mar. Y líneas de carga, salvaguardar la propiedad. Están alineados, miren. Entonces, tenemos los tres ámbitos que nos cubre para hacer la investigación y sean reportados. Tomen en cuenta que la investigación que se hace en un buque, en el área marítima, en un puerto, es muy diferente a la investigación que se realiza en tierra. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque muchas veces nosotros tenemos en tierra una regulación para hacer las investigaciones. En caso de accidentes personales tenemos riesgos del trabajo por medio del SAR y por medio de una contaminación del Ministerio de Ambiente y otras. Pero recordemos siempre, tenemos nosotros que cumplir o alinearnos a estos tres instrumentos, porque estos tres instrumentos nos van a ayudar posteriormente a que pueda hacerse la investigación y se determine al final si hay sanciones administrativas y con este informe delegar o direccionar hacia la fiscalía si es que hubiera dolo o alguna cuestión. Vamos a seguir avanzando en la siguiente. Ahora, vamos a hablar un poquito de cuál es el marco internacional de la OMI que lo hace obligatorio. Ya hemos hablado del convenio SOLAS por medio de la regla 1116. El Código de Investigaciones de Siniestros, por aquí tengo el número de la resolución si alguien quiere tenerla. Ah, bueno, por ahí está. La MCC 25513. Ese es el número de la resolución en la que la OMI promulga y lo hace obligatorio al Código de Investigaciones de Siniestros de la OMI. ¿Qué es este código? Este código tiene tres partes, digámoslo así. La parte uno y la parte 2 que son guías de cómo llevar la investigación, y la parte 3 es una ayuda para los investigadores que pueden seguir como lineamientos para hacer la investigación de un siniestro. Tenemos uno nuevo aquí, que es el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La CONVEMAR, que dice en su artículo 94, la CONVEMAR exige que el Estado de pabellón investigue todo accidente o incidente de navegación en alta mar que cause lesiones graves, pérdida de vidas o daños al medio ambiente marítimo. Además, obliga a los estados a cooperar internacionalmente y tomar medidas para prevenir la contaminación resultante de un siniestro. Entonces, en este artículo 94 también exige que todo estado debe exigir a los buques que enarbolen su bandera puedan ser inspeccionados por un experto calificado y que este experto calificado pueda verificar que los barcos lleven cartas y equipos para una navegación adecuada. En otras palabras, para una navegación segura. Tomemos en cuenta que si equipos están en mal estado, no están hechos mantenimientos, puede ser un causal de un accidente. Entonces la Convemar hace mucho hincapié en esto. Incluso en el artículo 94 promueve y exige a que el Estado, por medio de sus funcionarios competentes, así lo dice, funcionarios competentes, puedan realizar la investigación oficial y participen activamente dentro del Estado o de los estados interesados. Acordemos que la CONVEMAR es la Convención del Mar y abarca varios países dentro de esta convención. Entonces también habla de los estados ribereños en los cuales están facultados a tomar y hacer cumplir medidas proporcionales más allá de su mar territorial, siempre y cuando sea para proteger sus aguas territoriales. Entonces, la CONVEMAR también da la facilidad de que se pueda hacer esta coordinación entre países, ¿no? Y también la CONVEMAR nos habla de obligaciones de los capitanes, que exige que en caso de un accidente o colisión, el capitán de cada buque, de cada buque involucrado, ¿no? Está obligado a qué? A prestar auxilio a las personas que hayan sufrido un accidente.
y proporcionar la información, identidad del buque, puerto de matrícula y toda la información que lo requiera la investigación. Entonces podemos ver nosotros que tenemos un marco internacional también, no solamente de donde lo hizo obligatorio la OMI, sino que tiene el convenio SOLAS, el Código de Investigación Centros Marítimos, la CONVEMAR, y tenemos dos más adicionales, normativas regionales y europeas. Si mi buque va a navegar por áreas europeas, por Estados Unidos, también existe una normativa interna en la cual se debe cumplir, a más de lo que hemos hablado, ¿ah? Miren, por eso no se puede comparar el proceso de investigación de un accidente como lo que se hace en tierra. Aquí es mucho más extenso, mucho más amplio. Y tenemos por último las normativas nacionales o leyes locales. Lo habíamos mencionado anteriormente. En este caso nuestro, la LOCEA, el Ministerio de Ambiente, también hay la Fiscalía, que tenemos nosotros, la Fiscalía de Medio Ambiente. Entonces, estas normativas nacionales nosotros tenemos también que conocerlas y cumplirlas, porque en caso de un accidente van a terminar aterrizadas en esta normativa nacional, que es la que generará posteriormente una sanción administrativa o una sanción de término legal en que terminan en las fiscalías. Vamos a hablar de un poquito de qué es el Código de Investigación de Siniestros. Ya lo habíamos hablado por medio de una resolución del Comité de Seguridad Marítimo de la OMI, en la número 25584, lo tienen aquí en esta presentación. Este adquirió de carácter obligatorio, ¿no es cierto?, por medio del capítulo 11.1 del Convenio SOLAS. Así lo hizo obligatorio la OMI a este Código de Investigación de Siniestros. ¿Qué quiere decir? Que en caso de un accidente o siniestro, nosotros tenemos que regirnos a este Código de Investigación para poder nosotros hacer la investigación, ¿cierto? El objetivo de este es promover un enfoque común entre estados para determinar los factores contribuyentes y prevenir futuros accidentes. Miren, promover un enfoque común, es decir, que vamos a estandarizar cómo deben ser hechas las investigaciones. Y se basa en cuatro puntos. Primero, separar la seguridad y la culpa. ¿Qué quiere decir? Que las investigaciones marítimas estipulan que el propósito no es imputar culpabilidad o responsabilidad legal, civil o penal, sino enfocarse exclusivamente en identificar los riesgos operativos para prevenir futuros incidentes o accidentes. Entonces, este principio es básico. Siempre la investigación tiene que partir por esta separación de la seguridad y la culpa. Nunca debemos de empezar nosotros una investigación ya teniendo culpable. Ese es el peor error que podemos nosotros cometer. Al terminar la investigación podemos determinar culpables. La investigación de causa raíz. ¿Qué es la investigación de causa raíz? Es aplicar una metodología sistemática para determinar o descubrir todos los factores causales, tanto técnicos como humanos, que fueron los causales del siniestro. Esta es la parte más importante. El rato que nosotros determinamos la causa raíz del por qué sucedió el accidente o el incidente, podemos nosotros tomar acción, podemos nosotros tomar acciones correctivas y preventivas para que esto no vuelva a suceder. Acuérdense que hace un ratito les dije yo que lo que peor puede pasar a un equipo de investigación es tener un accidente nuevo por la misma causa que ellos determinaron. Quiere decir que la investigación no cubrió todos los causales y hay que cerrar esta brecha. Es un riesgo no hacer bien la investigación, porque nos van a quedar brechas que puede ser causal de un accidente a futuro. Exige para buques de más de 500 toneladas, eso hagámoslo la observación aquí, los registros de datos de la travesía. ¿Qué es un registro de datos de travesía? El código, este código, ¿no es cierto? Exige el uso y análisis riguroso
de los datos extraídos de las cajas negras para reconstruir con exactitud la cadena de los eventos previos al accidente. Cada vez que hay un accidente, la autoridad o las personas que van a hacer el levantamiento de la información, como primera acción que se toma es solicitar extraer la información de estos registradores de datos de travesía. ¿Por qué hay que tener esta precaución? Porque hay muchos de estos que se retroalimentan. ¿Qué quiere decir retroalimentan? Que graban los 5 últimos días y empezamos a grabar otro día nuevo y va borrando el último nuevo. Entonces, siempre hay que tener la precaución de solicitar esta información y pedir la copia en un pendrive. Es un registro electrónico que luego hay que llevarlo al fabricante para que lo decodifique y podemos ver toda la información. ¿Qué graba esto? Todo lo que sucedió en el puente, las conversaciones, todo lo que sucedió en los alerones, perdón, en los alerones, qué órdenes di yo en el puente, qué órdenes se dieron en máquinas, qué equipos se prendieron, qué equipos se apagaron. Graba todo eso. Entonces, de suma importancia que los investigadores e incluso las autoridades. Yo tuve un caso que la fiscalía, cuando fue al buque a hacer el levantamiento o hacer el peritaje que se llama técnicamente, él me solicitó primerito la grabación de esto. Él ya sabía que el buque tiene un BDR en inglés, del registrador de datos de travesía, y lo entregó a un oficial para que haga la debida custodia de esta información. Miren cómo también este código obliga a esto, ¿no? Y la última que tenemos dentro del Código de Investigación de Siniestros es la obligación del reporte a la OMI. Miren que lo vuelvo a insistir. Los estados de abanderamiento están obligados a remitir los informes de investigación de siniestros muy graves a la Organización Marítima Internacional mediante el sistema GSIS. El GSIS, ustedes cualquier ratito tengan tiempo, éntrense a la página de la OMI, pongan GSIS, se suscriben y van a ver ahí mucha información de lo que se sube a las administraciones. Y muchos de estos son los reportes o las investigaciones de los accidentes o incidentes. Ya hemos visto el marco internacional, los instrumentos y el código de investigación de siniestros. Entonces, este código, ¿cuándo fue adoptado? Esto me había olvidado. Fue adoptado en el año 2008. Y básicamente son las normas internacionales y prácticas para la investigación de seguridad de siniestros y sucesos marítimos. Vamos a seguir. El siguiente que vamos a hablar nosotros es el proceso de notificación. ¿Cómo notifico yo a la OMI? La notificación a la OMI se realiza electrónicamente por el Sistema Global Integrado de Información sobre Transporte Marítimo, GSIS, por sus siglas en inglés. Entonces, ¿qué me pide? Análisis de los siniestros, análisis de los informes de investigación de siniestros y procedimientos para evaluar las cuestiones de seguridad que requieren un examen más detenido. Miren, aparte que yo envío la presentación de mi informe a la OMI sobre el siniestro o incidente ocurrido, es una obligación por parte de los instrumentos de la OMI, en este caso por medio del Comité de Seguridad Marítimo, de realizar o analizar el informe de investigación o con este ver si algo más hay para corregir. Entonces, la versión final de los informes de investigación sobre seguridad marítima realizados en los siniestros muy graves van a determinar que este informe de investigación final de seguridad marítima sea avalado o validado por la OMIC si es que yo lo envié. Para que esto suceda hay que enviarlo. Si no lo envío, no hay este aporte preventivo, digámoslo así, porque son preventivos de lo que sucedió en una administración, en un buque, un accidente, y yo envío y hay la
oportunidad de corregir reglas o convenios, es la oportunidad para corregir, para que no le vuelva a suceder a otra persona lo mismo. En este caso, otro buque, otra administración. Entonces, ¿cómo hace esto? Estos informes sobre seguridad marítima presentados a la OMI se utilizan para hacer este análisis de siniestros en la organización. Entonces, si estos apoyan a la toma de decisiones, aquí vienen y se alimentan o retroalimentan por medio de enmiendas los convenios o las reglas. Miren lo importante que es para una administración o un país tener un accidente grave, poder reportar a la OMS sin nombres, sin acusaciones, pero puede servir para enmendar un convenio o una regla de los convenios. Esto puede evitar que a otro buque le pueda suceder. Y por último, nos pide también las lecciones aprendidas. Estas lecciones aprendidas son aprobadas por el tercer subcomité y se distribuyen para aumentar la concienciación, en particular de la gente del mar, con fines preventivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto de lecciones aprendidas? Muchos de ustedes deben haber trabajado con análisis de accidentes e incidentes y las lecciones aprendidas son de suma importancia. En el caso de hacerlo internamente, siempre debemos aprender algo de un accidente. En caso de que estos sean enviados a la OMI, ellos también analizan las lecciones aprendidas y son aprobados por el tercer subcomité de seguridad. ¿Y estos qué hacen? Distribuyen para aumentar la concienciación, en particular de la gente de mar, solamente con fines preventivos. Tomen en cuenta eso. Ya vamos a ver cuáles son las reglas de oro que deben tener estas lecciones aprendidas. Pero siempre determinemos nosotros nuestra investigación de un accidente con dos cosas importantes. El análisis de causa raíz, porque de aquí salen las acciones correctivas, preventivas, etcétera, y las lecciones aprendidas. ¿Qué aprendí yo con este accidente? Veamos cuáles son las reglas de oro dentro de este código y que tienen que estar alineadas con toda la investigación. Independencia de la investigación técnica de seguridad debe ser completamente independiente de las investigaciones judiciales, penales o civiles que buscan responsabilidades o culpas. Esto pide la ONU. Independencia de la investigación. Terminada la investigación, que es una investigación técnica, viene ya el segundo paso o proceso, que será ya determinar sanciones administrativas o penales, pero pide que tenga la independencia de estos. Esto desvía la atención de los investigadores. Un investigador no puede ir metido en la cabeza que lo primero que va a hacer es sancionar, arrestar a alguien, etcétera, etcétera. La segunda regla de oro, obligatoriedad de los casos graves. Es estrictamente obligatorio realizar la investigación bajo este código ante cualquier siniestro marítimo muy grave. Esto incluye accidentes que provoquen la pérdida total del buque, la muerte de personas o daños irreparables al medio ambiente. El momento que tengamos cualquiera de estos tres, es obligatorio hacer la investigación. No puedo yo, en caso de una muerte, pongámoslo así, hubo una persona que murió en un accidente, obviar no hacer la investigación. La OMI lo hace obligatorio. El tercero, el Estado como investigador principal. En este determina de una forma muy clara que el país debe liderar las pesquisas de la investigación. Normalmente el Estado de bandera, en nuestro caso la Guinea, ¿no es cierto? Eh, en cuyas aguas ocurrió el accidente, quienes deberán cooperar de manera obligatoria entre sí. ¿Qué quiere decir? Cojamos un ejemplo que sea un derrame que involucre Colombia.
tiene obligatoriamente que el investigador principal debe ser el Estado y coordinar acciones de respuesta con el país vecino, cogiendo como ejemplo. Y el último, acceso libre a la evidencia. Otorga a los investigadores las facultades legales para abordar los buques. Entrevistar de forma inmediata al capitán, a la tripulación, confiscar los registros de datos de travesía, ¿se acuerdan la caja negra? Y recolectar restos materiales sin interferencia. Miren que la OMI le está dando ya un marco legal para que estos investigadores puedan subir y hacer su trabajo. Acuérdense que tiene el paraguas de el convenio SOLAS. El Ecuador es signatario del convenio SOLAS, por ende tienen ya la parte legal. Y por último, el informe final. El informe final pide que se tenga tres cosas. Miren cómo va estandarizando, ¿no? Cronología de los hechos. La cronología de los hechos es una reconstrucción detallada, minuto a minuto, de lo que ocurrió antes, durante y después del accidente, basadas en datos duros y testimonios, digámoslo así, datos duros que son acceso al VDR, testimonios son testigos o personas que vieron el accidente. Entonces, miren que ya le da un orden de cómo empezar la investigación, ¿no? El informe final debe tener el análisis de las causas fundamentales, que es la identificación de los factores técnicos, mecánicos, meteorológicos. Miren que aquí pide algo diferente a lo que pasa en tierra. Meteorológicos. ¿Por qué? Porque en el ámbito marítimo los datos meteorológicos adversos pueden ser causales también de un accidente o de error humano, como son la fatiga, falta de entrenamiento, que detonaron la emergencia. Miren que aquí dice error humano y lo especifica, fatiga, falta de entrenamiento. No decimos, como muchas veces dicen, error humano, el culpable, pero no. Siempre dentro del error humano tenemos que analizar qué es lo que sucedió, si fue fatiga, falta de entrenamiento, si la persona estaba enferma, etcétera, etcétera. Entonces, miren cómo este código nos va poco a poco ordenando, digámoslo así, de una forma adecuada de cómo hacer la investigación. Hasta aquí hemos visto el marco legal internacional, lo que la OMI requiere de mí. Vamos a pasar nosotros ahora a un temita que lo conocemos todos, que es la Ley Orgánica de Navegación, Gestión de Seguridad y Protección Marítima y Fluvial en los Espacios Acuáticos, así se llama. Por sus siglas, LONSEA. Bajo este marco legal ecuatoriano, el proceso de investigación técnica y legal se ejecuta de las siguientes maneras. Primero, el objetivo técnico del proceso tiene que estar alineado a la OMI. Tomemos en cuenta que el reglamento de la LONSEA se adopta de forma íntegra a los principios del Código de Investigación de Siniestros de la OMI. Miren cómo, al ser obligatorio y aterrizando en una ley nacional, que en este caso es la LONSEA, vamos a ver dentro de esta LONSEA qué artículos se alinean a lo que pide el código. Entonces, dentro de la LONSEA, he puesto yo aquí varios artículos que tiene digámosle, esta ley dentro de su objetivo alineado a la OMI. Tenemos nosotros la primera, que es la inmovilización del buque o arresto que se llama, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al artículo 15 de la LONSEA, el capitán de puerto, en este caso capitán de puerto, que es la autoridad marítima dentro del área o el puerto que está. Autoridad marítima tenemos DIRNEA, pero el brazo ejecutor dentro de los diferentes puertos es el capitán de puerto. Entonces, de acuerdo a este artículo 15, el capitán de puerto tiene la facultad legal de inmovilizar o retener físicamente a los buques involucrados en accidentes marítimos para asegurar la obtención de qué? De pruebas y evitar que la nave evada el proceso.
Esto es súper importante que se lo haga de la manera inmediata posible. ¿Por qué? Porque al rato de que el buque es arrestado y se inmoviliza, vamos a preservar todas las evidencias que pueden aportar a la investigación del accidente o incidente. Segundo, el capitán de puerto o la autoridad marítima debe abrir un expediente del siniestro. ¿Cómo lo hace? Se nombra una junta de peritos de la Armada para inspeccionar la nave, analizar los registros de navegación y tomar declaraciones obligatorias de la tripulación. En este caso, declaraciones obligatorias, obligatorias primero, capitán. El capitán, al ser representante legal y al ser el responsable de toda la actividad en el barco, va a tener siempre que ser interrogado e investigado. Jefe de máquinas, y oficiales y tripulantes. Eso es lo que tiene que hacer inmediatamente la autoridad marítima. Y tres, emisión de un dictamen técnico. ¿Qué quiere decir con esto? La DIRNEA emite un informe final de las causas del accidente. Por ejemplo, falla mecánica, error de maniobra o condiciones climáticas extremas. Pueden ver ustedes que, de acuerdo al artículo 15, se alinea en gran parte a lo que nos pide el Código Internacional de Investigación de Accidentes. Luego de esto, miren, hay un paso y súper importante que dice la bifurcación legal. ¿Qué es la bifurcación legal? De lo técnico a lo judicial. Una vez que se ha hecho la investigación y concluye la causa técnica, ¿no es cierto? El proceso entra al terreno de las demandas y sanciones. Miren, hice la investigación, emití mi dictamen técnico, siempre separado a la vía administrativa y vía judicial, sin buscar culpables. Cuando termino la investigación con este dictamen técnico que hacen los expertos, entramos a la vía administrativa marítima. Si el dictamen o esta investigación demuestra que hubo infracciones a las normas de seguridad, como negligencia de la tripulación, falta de certificados vigentes, fallas en el mantenimiento deficiente, etcétera, las capitanías de puerto imponen multas, suspenden matrículas de los marinos o cancelan los permisos de la operación de la empresa naviera o marítima. Miren, esa es la vía administrativa y ha hecho el informe. Entonces, luego de esto, pasamos al paso de la vía judicial común, que van a las Cortes del Ecuador. El informe técnico que realizan es remitido a la Fiscalía General del Estado o a los jueces civiles. En esta etapa, que yo envío la información, ¿cuáles serían los causales? Si hubo muertos o daños ecológicos graves, como derrames en áreas protegidas, por ejemplo, Galápagos, el Golfo de Guayaquil. Entonces, se inicia un juicio penal bajo el Código Orgánico Integral Penal por delitos ambientales o negligencia. Y también los afectados particulares, que pueden ser pescadores, dueños de carga, las playas de turismo, utilizan este informe que realizan los técnicos o los peritos, digamos así, como prueba para presentar en los tribunales civiles ecuatorianos para exigir el pago de indemnizaciones económicas por daños y perjuicios. Miren, aquí ya hablando de legislación nacional, tenemos dos, aquí ya se puede ver claramente, ¿no? La independencia de la investigación y cuando esta ya terminada, aterriza en la vía administrativa marítima y en la vía judicial. Aquí sí va a haber sanciones. Hemos He puesto algunos que los vamos a nombrar nomás, hablar muy rápidamente para no perder mucho tiempo, de artículos que ustedes tienen que tener claro, que constan en la ONCEA, por ejemplo, creación y eliminación de capitanía de atribuciones y competencias. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a encontrar eh, que en estas atribuciones la autoridad marítima puede disponer un proceso administrativo correspondiente al propietario, armador o agencia naviera de las naves involucradas en un siniestro a
previo al zarpe a tener un seguro de cobertura de costos o daños de averías. Miren cómo le exige dentro de las atribuciones y competencias que en caso de un accidente o daño antes de que el buque pueda zarpar, debe presentar un seguro que garantice la cobertura de estos costos de daños o averías a terceros. También habla en este 15 de que la capitanía tiene la competencia para exigir que se realicen las investigaciones de los siniestros marítimos, portuarios, fluviales y lacustres. Miren, cuando hablo yo de marítimos en el mar, portuarios en el puerto, fluviales en los ríos y lacustres de los lagos, relativos a las embarcaciones. En todos estos lugares tenemos embarcaciones. Entonces, dentro de las competencias de la autoridad marítima, tenemos nosotros que ellos pues, exigen y van a exigir, incluso ellos tienen el control y administración de las unidades que hacen vigilancia marítima dentro de su ámbito de competencia. Tenemos el artículo 16, las capitanías de puerto. En se me pasó, creo. Esperen un ratito. Capitanías de puerto. En este artículo 16, capitanías de puerto, para el cumplimiento de esta ley, ¿no es cierto? Que es una ley orgánica. ¿Ah? Se establecen en el país diferentes capitanías de puertos. Nosotros tenemos en el litoral continental las capitanías mayores que se llaman, que son las de Guayaquil, Puerto Bolívar, Manta, Esmeraldas y Pozorja. Y tenemos nosotros las capitanías menores que son San Lorenzo, Valle de Caracas y Salinas. Y también tenemos nosotros de las Islas Galápagos. Del artículo 17 habla de la respuesta a emergencias marítimas. Dentro de este le da la facultad también a la autoridad marítima a que controle la respuesta a emergencias marítimas dentro del servicio de respuesta. Esto está alineado con el Comando de Guardacostas, que es dependiente de la DIRNEA, o sea, de la Dirección de los Espacios Acuáticos. ¿A ejercer qué? Funciones de búsqueda y salvamento marítimo. Miren cómo se va alineando a lo que nos pide SOLAS y la OMI, ¿no? Entonces aquí, por medio del 17, nosotros tenemos el Comando de Guardacostas, siempre, en este caso nuestro, con funciones de coordinador de búsqueda y salvamento marítimo. También como el Centro Nacional de Respuesta a Emergencias Marítimas, en coordinación con otras instituciones del sector público y privado, acorde al derecho marítimo internacional. Miren cómo aquí la autoridad marítima funge como el coordinador, va a ser el que dirige la respuesta en caso de emergencias. Lo faculta la ley. Tenemos el artículo 21 de la jurisdicción administrativa y competencia marítima. En los órganos que ejercen jurisdicción administrativa sancionatoria por infracciones marítimas, ¿quiénes son? En primera instancia, el capitán de puerto y el jurado de capitanes. Ya hablamos de un jurado de capitanes aquí, ¿ah? De acuerdo con la naturaleza de la infracción. De acuerdo con la naturaleza de la infracción, capitán de puerto o la autoridad marítima va a nombrar un jurado de capitanes para que haga esta investigación. También, dentro de este ámbito de jurisdicción administrativa, digámoslo así, entra la apelación por medio de las direcciones regionales de los espacios acuáticos y de acuerdo con la naturaleza de la infracción, deben ser conocidas todas las apelaciones dentro de este artículo. Tenemos el artículo 25. Habla en el ámbito de la resolución. La resolución que expida el capitán de puerto, ¿no es cierto? En este caso, o el jurado de capitanes según corresponda, será debidamente motivada y contendrá la comprobación del accidente, el siniestro marítimo y la determinación de responsabilidades, digámoslo así. Perdón, de responsabilidades. Eh, Además, determinará la sanción administrativa correspondiente. ¿Y cuál es el procedimiento para ejecutar esta?
El propietario, el armador de la nave, ellos tienen que responder solidariamente por los daños causados. La reparación o la remediación. Esto cubrirá también los gastos logísticos necesarios para la conformación del jurado de capitanes. Entonces, por medio de este artículo 25, que es el ámbito de resolución, miren cómo le da también un paraguas de protección al capitán de puerto para que pueda actuar por medio del jurado de capitanes y poder implementar acciones administrativas. Actuación en caso de cometimiento de una infracción penal. ¿Qué pasa cuando ya la investigación ya no cae en el ámbito administrativo, sino en un ámbito penal? Dice que en cualquier estado del proceso por siniestro marítimo u otras infracciones en donde aparezcan indicios de cometimiento de una infracción penal, la autoridad competente pondrá en conocimiento del fiscal, mira, aquí hay que poner en conocimiento del fiscal, de la respectiva jurisdicción, sin perjuicio de seguir tramitando el siniestro marítimo en el ámbito administrativo. ¿Qué quiere decir? Que durante el proceso, si yo ya veo que hay un indicio de infracción penal, yo tengo que reportar ya a la fiscalía. Tenemos el artículo 27 de la segunda instancia. Se debe conocer la segunda y definitiva instancia en los casos de apelación de recursos verticales correspondientes. ¿Qué quiere decir? Que se deben conocer los que se interpongan en contra de qué, de la resolución expedida por el jurado de capitanes, por las direcciones regionales de espacios acuáticos y que son expedidas por el capitán de puerto. Esta de la segunda instancia también dentro de la ley obliga que deben ser conocidas en segunda y definitiva instancia estos casos de apelación. Hasta aquí vamos a hablar nosotros de lo que es la legislación nacional. Ahora vamos a entrar nosotros a otro campo que es bastante interesante también, en donde vamos a nosotros hablar un poquito de las responsabilidades de los accidentes o incidentes. Tenemos nosotros aquí cinco grandes posibles responsables, no digamos lo que sean responsables. El capitán del buque, la tripulación, el armador, operadores de autoridades marítimas. Vamos a hablar un poquito rápido porque creo que estamos con el tiempo corto para terminar esto. Entonces hablamos nosotros que la máxima autoridad a bordo es el capitán del buque, quien garantiza la seguridad de la navegación, cumple la normativa nacional e internacional, supervisa la tripulación, toma decisiones ante emergencias, verifica que las operaciones se realicen de forma segura. En pocas palabras, el capitán es el responsable de todo lo que sucede dentro de su barco, y al ser el representante legal de la compañía, es el quien va a responder en primera instancia a lo que sucedió. Pueden ser responsables también cuando los oficiales y tripulantes. ¿En qué casos? Cuando se cumplen procedimientos, se desobedecen instrucciones legítimas, actúan con negligencia, operan equipos de manera incorrecta y omiten informar riesgos o fallas conocidas. En barcos con sistemas de gestión marítima, hablemos de un poquito de ISM, tenemos un sistema de gestión en donde hay procesos, subprocesos, procedimientos, actividades y tareas que deben ser aprobadas por la autoridad marítima y tienen que ser de cumplimiento obligatorio. Muchas de esas que se incumplen son causales de accidentes. Tenemos los armadores o la empresa naviera. ¿Cuándo un armador puede ser responsable por falta de mantenimiento a los equipos y sistemas de su buque? Cuando no tengo la dotación mínima suficiente para operar el buque, cuando no he dado una capacitación adecuada a mi tripulación, cuando la presión operacional es excesiva. Muchas veces, por requerimientos comerciales, podemos caer nosotros en una operación excesiva o de mucha presión, digamos así. Incumplimiento del código ISM, que lo hablamos, y deficiencia en la gestión de riesgos. El cuarto, operadores y contratistas. Cuando participan terceros, pueden ser operaciones portuarias, remolque, practicaje, mantenimiento, carga y descarga. Todo esto tiene que ver cuando nosotros nos interrelacionamos con el puerto.
Cuando un remolque hace una maniobra inadvertida y puede golpear el buque, hay un accidente. O un remolque, una tierra que no haya sido bien, eh, haya hecho un buen mantenimiento, se rompe, puede ser un accidente en practicaje. Una falla o un desconocimiento de una nueva norma puede ocasionar un accidente. Y cinco, tenemos, en casos muy excepcionales, autoridades o entidades externas. ¿Cuáles son? Autoridades portuarias, servicios de tráfico marítimo, organismos de certificación y sociedades de clasificación. Estos son casos muy excepcionales. Hay un caso de sociedades de clasificación del Concordia al Prestiges, en que hubo un derrame a nivel internacional muy grande y la sociedad de clasificación fue observada. ¿Por qué? Porque dentro de sus inspecciones no fue advertido ciertas deficiencias que tenían en la infraestructura o en la parte de construcción del barco. Ese fue uno de los causales.